mi eterno Salvador y Señor, yo te ruego que al predicar tu palabra en esta noche, que al exponer, oh Dios, la interpretación de la Escritura, entonces todos podamos hallar y traer para el corazón sabiduría. Danos, Señor Jesús, palabra de vida eterna. Danos, Señor Jesús, aleluya, entendimiento. Danos luz en nuestro entendimiento, Señor y Dios, para que tu palabra more en nosotros en abundancia, como tú pides, Señor, que more tu palabra en nosotros en abundancia, para que en todo tiempo tengamos allí de donde tomar, de ese almacén, de ese acopio que tengamos en nuestro corazón. Tomemos la palabra y nada nos tome por sorpresa. Tu palabra, Señor, sea con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos entonces al capítulo 3 de la segunda carta a Tesalonicenses. Estaba hace un ratico pensando, qué pesar que ya se nos acabó esta carta, qué pesar que se nos acabaron estas cartas, pero hermanos, repasen estas cartas de Tesalonicenses. El que quiere aprender verdaderamente no se conforma con una lectura, no se conforma con una pasada. El que quiere aprender vuelve a repasar. Y verdaderamente, hermanos, para aprender la palabra se necesita repasarla más de 1, 2 y 3 veces. Se necesita más. Así que les recomiendo, relean las cartas, tomen sus apuntes de este estudio. Al estar leyendo, pónganse en oración, pónganse en inquietud, y allí entonces van a estar recordando la enseñanza para poderla aplicar cada uno de nosotros en nuestros corazones. Muy bien, gloria a Dios. Vamos adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a tomar el capítulo 3 y entonces vámonos nuevamente verso a verso. Gloria a Dios. Verso a verso. Bien. Dice el capítulo 3. Quiero, para abordar este capítulo, entonces recordarles que el tema de la segunda carta a Tesalónica es el día del Señor. El día del Señor, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy en la mente en el momento de tomar la carta. Y también recordarles que la primera carta, el tema es el regreso de Cristo. Así que la carta, cada una de estas cartas tiene una connotación muy diferente. Y cuando ustedes juiciosamente siguen la carta, siguen la lectura, cada una de las lecturas, cada una de las cartas, y van entendiendo la narrativa de cada carta, entonces ven que no pierden ninguna de las dos el enfoque que se ha planteado para cada una de estas cartas. Muy bien. Entonces, en la mente teniendo la segunda carta, el día del Señor, el día de su ira, el día que Él aparecerá para hacer juicio a los que no se salvaron, como leíamos, porque no creyeron en su evangelio. Entonces, allí también vamos a comprender en ese contexto el capítulo 3. Y empieza diciendo el verso número 1. Por lo demás, hermanos, esto nos dice que ya está caminando hacia el final. Por lo demás, hermanos, o sea, como también diciendo, aparte de lo que ya les he enseñado, les he dicho en esta carta, añadan esto. Básicamente, este capítulo 3 va a centrarse en 3 contenidos. El primer contenido, entonces, es esta rogativa del apóstol a la iglesia en Tesalónica. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Corra y sea glorificada. Por lo demás, hermanos, aleluya. Parece que algo ha pasado con la transmisión. Entonces, vamos a
a mirar, bueno, o esperamos que todo se pueda corregir y siempre agradecemos la paciencia que tienen ustedes para estar y mantenerse allí conectados. Bueno, continuemos entonces y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Ok. Y dice, entonces, esta rogativa, algo muy similar a lo que también los apóstoles en el libro de los Hechos quedó registrado cuando la primera persecución vino sobre la iglesia. La primera persecución está narrada en el capítulo número 4 y estaba haciendo una comparación y recordando lo que hay allí en este capítulo, porque bajo esta primera persecución se le prohíbe a los apóstoles predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Hablen en lo que quieran, hablen en nombre de cualquiera, pero no hablen en el nombre de Jesús, fue la advertencia. Y bueno, allí es donde los apóstoles se levantan y le preguntan al Sanedrín, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Y ya los azotaron, los maltrataron, los soltaron. Se fueron los apóstoles, se reunieron con la iglesia, verso 23 al verso 31, allí lo encontramos. Y cuando están reunidos con la iglesia, entonces ellos le hacen también esa concientización a la iglesia, que oren al Señor, y se unieron los apóstoles con la iglesia a hacer la oración. Y en el verso 29 entonces dice esa oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué más sigue diciendo? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire la similitud con lo que le está encomendando esta plegaria también el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Dicen, orad por nosotros. Recuerden que ese nosotros allí es Pablo, Silvano y Timoteo, que son quienes están escribiendo la carta hacia la iglesia en Tesalónica. Entonces dice, ¿cuál es la oración? No está pidiendo el apóstol por algo más en primera medida, o está poniendo mejor un orden allí muy interesante, muy importante, y es que la oración de la iglesia debe ser número uno para que la palabra del Señor sea predicada, corra y sea glorificada, como lo fue entre los hermanos de Tesalónica. Mis amados hermanos, hemos de saber que la primera oración que se debe hacer en la iglesia es para que la palabra corra y sea glorificada. Es la oración por el reino de Dios. Antes de nosotros expresar todas las peticiones que tenemos, el Señor sabe que tenemos esas peticiones, que se las vamos a exponer. Él quiere oír nuestras peticiones, pero mis amados hermanos, hemos de aprender que primero oramos por el reino de Dios. Primero oramos porque la palabra del Señor corra y su nombre sea glorificado. Cuanto más en este tiempo donde muchas amigas, muchas gentes han tomado conciencia de que necesitan buscar de Dios, que necesitan volver su mirada hacia su Creador. También cuantos que estaban apartados del camino del Señor, hoy están deseosos de estar nuevamente con nosotros, la iglesia del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo por ello, aleluya.
porque ahí, amén, está la obra del Señor. Si ve que nada de esto es para mal, todo es para bien en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, continúa el apóstol entonces en una rogativa como está en esa puntualidad de el día del Señor. Me estoy acordando o debemos enlazar también esto con el verso número, con el capítulo número 5, perdón, de la primera carta, que es donde dio un toquecito también sobre lo que es el día del Señor y que estábamos hablando de esa descripción del día del Señor que el apóstol Pedro hace. Muy bien, así que retome ese capítulo 5, enlace aquí nuevamente este capítulo 3 y el verso número 2. Y es bueno, hermanos, que hoy tengamos una lección de vida cristiana. Iglesia, especialmente la iglesia. Y amigo y amiga, gloria a Dios porque usted está aquí conectado para aprender de antemano cómo debe ser la iglesia, cómo funciona la iglesia, qué es lo que el Señor ha ordenado para la iglesia y para que usted también vea estas advertencias que el Señor hace a la iglesia, a los hermanos. Y ese es el verso número 2. Dice también, orad por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, se va a ampliar después esta alusión o esta referencia que le está haciendo a hombres perversos y malos, y él lo vamos a ver y lo vamos a ampliar en el verso número 6, verso 14 y verso 15. Pero sigamos corriendo el texto a texto y llegaremos hasta allá. Verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hay también una confianza del apóstol Pablo de que los verdaderos conversos, los hermanos que reciben la palabra de Dios en Tesalónica y en cualquier lugar del mundo hasta el día de hoy, serán guardados, afirmados y protegidos del mal. No de un día malo, no de un momento malo que venga, sino del mal. Serán guardados del mal, o sea, del pecado, de negar la fe, de hacer lo que es contrario a la fe que nosotros hemos abrazado y que nos ha sido enseñada por la palabra, por el evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Nuevamente el apóstol elogia a la iglesia en Tesalónica. Qué bueno que esos elogios que el apóstol tiene para la iglesia en Tesalónica los podamos nosotros también tener hoy a cada uno de los miembros en cada congregación, no solo la nuestra, porque somos una congregación de toda la iglesia que está llenando el mundo entero. Que en todo lugar donde está la iglesia se escuchen estas palabras de elogio hacia la iglesia del Señor. Y dice el verso número 4. Vamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso número 4, y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hacéis y haréis. Presente y futuro. Y está hablando el apóstol lo que os hemos mandado. Y yo estaba
pensando en la manera como el apóstol se refiere en este momento y en otros dos momentos más de este capítulo, y se refiere con una palabra de autoridad, con una palabra de mando, con una palabra de liderazgo, con una palabra de potestad. Y él lo hace en esa posición, haciendo uso de esa posición que Jesucristo le ha dado como apóstol, y de igual manera como él nos ha dado a nosotros posición como hijos e hijas de Dios, pero una autoridad específica, una potestad específica a los que nos ha puesto en don ministerial, a los que nos ha puesto en ese liderazgo, en ese presidir de la obra del Señor, como estábamos también abordándolo ahí en la primera Tesalonicenses capítulo 5. Así que se va articulando todo lo anterior con lo que vamos, y miren ustedes cómo es de hermoso el conocimiento de la palabra, porque no hay nada suelto, sino que cuando llegamos aquí podemos mirar hacia atrás y podemos ver que la palabra es armónica, que es congruente, es lógica, ¿verdad? Y no se desliga una cosa de la otra, sino que por el contrario se articula y se refuerza esos lazos, esas lecciones de enseñanza que tenemos en cada parte de la Escritura. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces el verso 5 va a cerrar allí y dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, al amor de Dios. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No está, nuevamente decimos, no está desencadenado, desligado de lo que antes dijo. Está hablando de gustos malos y perversos, porque no es de todos la fe, dijo en el verso número 2. No es de todos que verdaderamente su alma prospera en Cristo, porque en ellos no hay esa intencionalidad, esa dedicación o ese oído atento para escuchar la palabra de Dios. Y algunos piensan que ser iglesia es cantar, orar, levantar las manos y seguir con las mismas costumbres, las mismas prácticas de conducta que van en contra de lo que es la profesión del Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues para eso estamos, para aprender la palabra de Dios. Entonces, que se encamine la iglesia al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a como Él soportó a hombres malos, y Él mismo sabía que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a entregar. Y Él dice: aquí está sentado comiendo conmigo el que me va a entregar, el que moja el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y él sabía, Judas sabía que Cristo sabía, pero ni aún así se arrepintió. Y cuidado, porque esto suele pasar también hoy en medio de nuestra cristiandad. Que Dios nos puede hablar alguno, y aún sabiendo que es con nosotros la palabra, estamos mirando para los lados o estamos pensando en el que no vino. No. Cuando estamos en la reunión, como estamos en esta noche, Dios está hablando con lo que estamos. Y gloria a Dios por los que puedan ver después esta predicación, esta enseñanza. Y entonces pueda decir: Dios habla conmigo. Voy a revisarme, voy a mirarme, voy a corregirme en esto que el Señor me está hablando, porque esto es una lección de vida eterna. Es una lección de vida eterna. Ahora, estaba yo pensando mientras releía
estos versos, este capítulo. Y a partir del verso 6, el apóstol se va a ir un poco más fuerte, un poco más fuerte. Comentaba yo con algún hermano de que, y siempre lo pienso, y cuando tengo la oportunidad lo comento. Me gusta mucho estudiar la Biblia y enseñarla, especialmente a la congregación que pastoreo, enseñarla ordenadamente y sistemáticamente. ¿Por qué? Porque llega uno a capítulos, a versos que están ahí, yo no puedo obviarlos, no puedo quitarlos de allí, del camino, de la ruta que llevo en la serie de la enseñanza, porque ahí están, y si yo los esquivo, pues va a ser obvio que por algo no querré enseñar sobre ello. Entonces me he acostumbrado de que ahí están esos versos, sobre ellos voy a enseñar. Es lo que continúa. Entonces, en ese pensamiento, quiero compartirles en esta hora lo que el apóstol también nos está advirtiendo. Y dice el verso número 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire esto tan duro, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y dice que esto es una orden. Nosotros los que somos espirituales, pues sabemos que el que da una orden en nuestro medio es porque tiene una potestad concedida por el Espíritu Santo, y como Pablo se lo enseña a Timoteo, porque tiene una potestad que le ha sido dada, ratificada por medio de la imposición de las manos del presbiterio. Entonces esto no es cualquier orden la que se está dando allí. Esta es una orden seria y firme que el apóstol Pablo, en su potestad apostólica de enviado, por eso es que nosotros no nos ponemos en ningún lugar, sino que somos enviados. Y los que conocen la iglesia saben cómo funcionamos. No nos mandamos solos, somos enviados. Entonces, en esa potestad, él dice que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, hermanos y amigos, de una vez vamos aprendiendo todos. No es solo la doctrina de la unicidad. No es solo esa transformación exterior que se ve en nosotros. No es solo reunirnos allá en el templo para hacer el culto, ahora virtualmente, para hacer el culto. No es solo eso. No es solo ofrendar, diezmar, cumplir al Señor nuestra fidelidad en la mayordomía económica. No, no es eso. Eso no es lo que nos va a hacer salvos. Eso es parte, como dijo, aleluya, como dice la palabra del Señor, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, porque esto es una integralidad, una integralidad. Entonces, dice de las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, dice la palabra. Y eso ahí nos da el margen, entonces, para entender también cómo las dos cartas han enseñado diversas cosas que tienen que ver con el levantamiento de cada uno de nosotros con Cristo, y que tienen que ver con que no vaya a ser que estemos haciendo lo que no hay que hacer y nos quedemos y entonces tengamos el infortunio de tener que pasar por el día del Señor, porque ahí ya no habrá nada más que hacer. Ahí ya no habrá más remedio. Entonces, siga pensando en el enfoque de la carta. Está advirtiendo sobre el día del Señor, el día del juicio. Para estar pensando en este momento sobre el día
del Señor, significa que ya la iglesia salió. Ya la iglesia salió. Entonces, estas son advertencias para no quedarse del levantamiento de la iglesia. Hermano que quiere vivir desordenadamente, nos toca hacernos a un ladito de él, dejarlo ahí en su desorden, pero no podemos unirnos a su desorden. Así que, mis hermanos, más que nunca hay que abrir el ojo a esto. Esa advertencia que se hace a los hermanos en Tesalónica es una advertencia también que se hace allá en Romanos al cerrar la carta a los romanos. Algún día la estudiaremos, pero cuando cierra la carta a los romanos, entonces el capítulo 16 y el verso número 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el que anda desordenadamente contamina. El que anda chismeando y encuentra a quien le ponga cuidado a su chisme y se ponga allí con la persona de tú a tú. ¿Verdad? ¡Ay! Yo no lo sabía. ¿Cómo así? Uy, ¿y cómo se ve en la iglesia? Como un santito. Y le lleva la cuerda. Resulta contaminado. El que está lleno de amargura y vive un desorden de amargura. Y entonces otro le da el espacio para sentarse con él a hablar amargura. Y ese hermano y aquella hermana, y en esa iglesia no hay amor, y el pastor y el otro y aquello y lo otro. Es que yo por eso mejor no me junto con nadie. Yo voy a mi culto y salgo, y eso es todo. Tiene una amargura, y el que se pone a ponerle cuidado resulta amargado también. Resulta amargado. Entonces dicen los hermanos que andan en desorden de vida cristiana, en desorden de conducta, y aún quieren desordenar cosas de la fe. Dice: apártense de ellos. Y ya lo vamos a seguir entendiendo porque continúa. Entonces voy a hacer un paréntesis en el verso a verso para entonces enlazar el verso 2, el verso 6, el verso 14 y el verso 15. Cojan eso, mis hermanos. 4 versos que vamos a enlazar, y hay unos intermedios allí que nos van a dar otras claridades. Pero entonces, verso número 6 lo hemos tomado, y el verso número 14 ahora. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto es duro. Esto es una cosa seria, porque verdaderamente, como nos hemos vuelto tan blandos, hermanos, como nos hemos vuelto tan condescendientes, como no queremos llamar las cosas como son y decirle a cada cosa sus consecuencias, por eso, mis amados hermanos, la iglesia se desordena. Y allí es una responsabilidad nuestra como pastores, que todos deben comprender que hay que hacer en la congregación las correcciones que hay que hacer para que la iglesia no sea contaminada y no sea desviada de la verdadera enseñanza, de la verdadera práctica de la vida cristiana, porque aquí está abordando asuntos de vida cristiana. Mire lo fuerte que el apóstol entonces está hablando aquí, el verso número 15. Mas no lo tengáis por enemigo, eso sí advierte, no lo tengáis por enemigo. Al hermano desordenado, la hermana desordenada que anda haciendo y diciendo lo que no debe y lo que no es, porque es que la iglesia del Señor, hermanos, sí tenemos imperfecciones todavía, pero hermanos, estamos cerquita de estar totalmente perfectos y el Señor ya nos ve a la iglesia como perfecta. Oiga, tremendo eso. El
El Señor nos ve a la iglesia perfecta. Más atrevidos somos nosotros, mis queridos hermanos, que andamos buscándole los errores a la iglesia. Y el Señor la ve hermosa, la ve perfecta, porque Él la ve terminada y Él la ve en el proceso que le está llevando con la palabra, con todos los que obedecemos lo que oímos, practicamos lo que oímos, los que no somos oidores olvidadizos. Entonces, no se trata de tener al hermano, a la hermana desordenada por enemigo, constituirlo enemigo, no, pero sí que ese hermano, esa hermana desordenado, desordenada, hay que amonestarle, hay que decirle, así no somos la iglesia. Me da pena. Así no somos los hijos de Dios, así no somos los cristianos, y yo no puedo permitir ultraje contra la iglesia, porque algunos hermanos, a raíz de alguna experiencia no buena que hayan tenido en el camino, entonces quieren señalar toda la iglesia y quieren generalizar la iglesia. No, mis hermanos, en eso hay que ir mejor despacito. Hagámonos despacito el paso para que no nos estemos metiendo en un conflicto con Dios. Porque ¿qué padre no sale a defender sus hijos cuando se los agreden? Dígame, hermano, ¿qué padre no sale a defender sus hijos cuando se los agreden? Y él dice, si ustedes que son buenos padres, se consideran buenos padres y le dan lo mejor a sus hijos, entonces imaginémonoslo a él, hermanos, cuando a él le hemos costado su propia sangre que la derramó en la cruz del Calvario. Así que con esto, hermano, esto es delicado, no es a la carrera como lo hemos visto y tal vez como hayamos actuado. Volvamos entonces al verso número 7. Sigue hablando de los hermanos desordenados. Los hermanos desordenados, también el apóstol, como en los Corintios y en Gálatas, habla de malos hermanos. Porque los hermanos desordenados resultan siendo malos hermanos. Ahorita lo miramos un poco, pero sigamos aquí. Y dice entonces, verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. No podemos andar desordenadamente los que lideramos la iglesia. Tenemos que andar dando ejemplo a la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a vosotros. Somos los siervos de Dios, trabajadores que nos cansamos, pero nos portamos como incansables, que aún fatigados de día y de noche, hacemos todo lo que haya que hacer por el reino de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia. Aquí estamos con ustedes, iglesia amada. Aquí estamos con ustedes. Cada pastor ahí está con su congregación. Aquí estamos, no nos fuimos a refugiar a ningún lado, que a mí no me pase nada y así allá a los hermanos les pase lo que les vaya a pasar. No, Señor, estamos con la iglesia, con la iglesia. Este no es tiempo para estar en otro lado. Aquí se puede ofrecer algo y como ha pasado, y gloria a Dios, yo alabo al Señor por todos los servidores de la iglesia, la junta local de la iglesia. Y yo quiero, perdónenme hacer un paréntesis, dar gracias a Dios por esa preciosa junta local de Bosa Paraíso. Ahí hemos estado tú a tú con toda la iglesia, mirando a ver qué se necesita, qué falta. Y yo estaba pensando, gracias a Dios, todos los hermanos que nos han ayudado en este año
pedacito que estuvimos haciendo revisiones en una cosa u otra, entre ellos las membresías de la iglesia, que todos los datos estuvieran al día, y con ese directorio es que hoy estamos trabajando con toda la congregación, y creo que si no hemos llamado al 100% de la congregación, hemos llamado a más del 90%, porque ahí tenemos todo eso actualizado. Y gracias a Dios por todo lo que contribuyeron, porque eso nos hace poder velar por la iglesia. Aleluya. Gracias, hermanos de la Junta Local. Gracias por todo ese apoyo, amada iglesia, porque podemos en una circunstancia como esta, que ¿quién no la esperábamos? Ninguno. Poder seguir cumpliendo con el trabajo de velar por la iglesia del Señor. Por ti, hijo, hija de Dios, y por ti, amigo y amiga también, que has estado allí cercano a buscar de Dios. Después de este paréntesis que ustedes me han permitido, entonces volvamos a lo que está diciendo la palabra. Y entonces está hablando de los que andan desordenadamente. Y dice el verso número 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Otra orden que enfatiza el apóstol. Os ordenamos esto. ¿Qué? Que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Y estamos en un tiempo no que no se quiera trabajar, sino que ha tocado a muchos cesar sus labores. Pero gloria a Dios que hay algo más para hacer en la obra del Señor. Y tal vez aunque cesaste allá las labores seculares, materiales, están las labores espirituales, que sé que muchos de nuestros hermanos y hermanas se han fortalecido en servir al Señor, en la búsqueda de Dios, en la oración, en el ayuno, en cuanto hay que hacer en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y a mí muchos me han escrito y me han dicho: pastor, si algo se ofrece, aquí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno. Esto ha regocijado mi alma, porque estamos pensando que no todo es ese trabajo material, ese trabajo secular, sino que hay un trabajo mucho más hermoso, y es un trabajo que tiene recompensa eterna, y es servir a Dios. Aleluya. Entonces está hablando en sí del trabajo material. Y mire algo, acuérdese que estamos en este énfasis, en el enfoque de la carta, que es el día del Señor. Y cuando empezamos, entonces, el primer capítulo de esta carta, y que después lo corroboramos con el primer versículo, el primer versículo y el segundo versículo del capítulo 2, corroboramos que los hermanos habían tenido un mal entendido. Y entonces ellos, en ese malentendido, pensaban que ya era el recogimiento de la iglesia, y algunos entonces dejaron sus deberes, sus obligaciones terrenales, materiales, con su hogar, consigo mismo, con sus patronos, y estaban como abandonando las cosas materiales. Y en cuanto digo, el trabajo, el quehacer, el suplir la casa, el responder por esa familia. Y el apóstol dice: no, ustedes se están dejando mover fácilmente. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No crean que porque el Señor esté cercano, entonces hay que descuidar nuestras responsabilidades. Y este mensaje es muy latente para nosotros hoy, porque yo sé que estamos entendiendo toda la iglesia que el Señor Jesucristo está cercanito, está a las puertas, ¿verdad? Pero entonces parece que habían hermanos que habían dejado de trabajar, y teniendo la forma de trabajar, no lo estaban haciendo en ese momento allá. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra? Por eso el apóstol mismo se pone como ejemplo de un buen trabajador en la obra de Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Dice entonces el verso número 11:
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. No trabajando en nada. Y eso es desorden. Sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuidado, hermano y hermana. Amén. Y si ya estás pensionado y estás mayor de edad, bueno, gloria a Dios, deberías estar dedicado en ese apoyo, como lo muestra la palabra de Dios también, que eran los ancianos, las ancianas, los mayores en la iglesia. En la oración, las mujeres velaban porque el templo estuviese bien arreglado, bien bonito, bien aseado. Y así evitaban andar por allí de casa en casa, haciendo y teniendo conductas anticristianas. Anticristianas. Cuidado, que el andar desocupado es peligroso. No es bueno, no es saludable. Oye, ni para el cuerpo. Porque este ejercicio del trabajito, trabajar todos los días, es un ejercicio muy bueno, mis hermanos y hermanas. Nos mantiene muy bien, ¿verdad que sí? Amén. Así que el apóstol dice, bueno, hay hermanos, hermanas que no trabajan y están por ahí en ese desorden de que estando todavía en condición laboral, en edad laboral, anda por allí entre casas y casas y se entremeten en lo que es ajeno, en lo que no deben entremeterse. Mire, hermanos, vuelvo a recordar, este capítulo, esta carta, son advertencias para que a nadie lo coja el día del Señor. Así es de que podría estar diciendo los que andan desordenadamente, los que están comportando irresponsablemente por no trabajar, por no responder con sus obligaciones y andar por allí, claro, con ese tiempo vacío, buscando de qué hablar y dónde meterse donde no. Entonces, corren peligro de quedarse del día de Cristo para estar en el día del Señor, en el día de juicio, en el día de la ira, porque el día de Cristo es el día del levantamiento, es el día del encuentro de la amada con su amado, de la iglesia con él. Pero el día del Señor es el día de la ira, es el día del dolor que no terminará. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, verso 12, a los de estos que estamos hablando, mandamos y exhortamos, animamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Qué tremendo. Oye, el apóstol era de palabras fuertes, ¿no? Pero gloria a Dios. Parece fuerte, pero a mí me ha gustado más bien hablar claro. Y me gusta ese lenguaje del apóstol. El lenguaje de Jesús mismo, cuando uno lo ve confrontando a los fariseos, a los escribas, y uno lo ve hablándoles claro, diciéndole las cosas clarito, clarito, con respeto, pero sin vueltas. Como me han escuchado decir a veces, sin flores, mis hermanos. Sin flores, sino procurando que la persona verdaderamente entienda que esto es para el bienestar de su alma, para el bienestar de su alma. Entonces, verso 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Amén. Entonces, los que no están en ese grupo de hermanos desordenados, dice, no se cansen de hacer el bien. Sigan así, aunque tristemente a veces escuchen malas formas de referirse a alguien que quiere ser ordenado en la iglesia,
al que procura el orden, al que procura seguir la disciplina en la iglesia, entonces se le suele llamar de otras descomedidas. Dado, mis amados hermanos, es mejor entre nosotros como hijos de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muy bien. Les decía entonces que para cerrar esto hay que mirar otros apartes bíblicos donde el apóstol nos habla de los hermanos que andan en desorden de conducta cristiana, en desorden de todo esto que se enseña en la iglesia para ser primero beneficiarios, mantener ese beneficio de la salvación. Segundo, para dar ejemplo a los demás creyentes. Tercero, para hacer ejemplo a otros que todavía no están en Cristo y para que ellos entonces, viendo nuestro testimonio, como dice Pedro a las esposas creyentes que tienen esposos incrédulos, para que sean ganados sin palabra. Alabanzas al Señor Jesús. Y le refería entonces enlazando algunos aspectos más que el apóstol enseña, haciendo referencia a este capítulo 3, verso 2, 6 y 14 y 15, esos 4 versos que él habla entonces también a los corintios en la segunda carta. Y como sabemos los estudiosos de la Biblia, la iglesia de Corinto fue una iglesia demasiado complicada, una iglesia que le dio mucho que hacer al apóstol. Y él le dice a la iglesia de los Corintios, segunda carta, capítulo 11, verso 26. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, verso 26. Ahora, cuando tomamos este verso, al tomarlo así, allí solito, hemos de recordar que esto es parte de la defensa apostólica, ¿verdad? Y dice entonces, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. ¿Qué más sigue diciendo? Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pero lo peor me parece a mí es esto último que dice el verso. Peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. Mire, mis amados hermanos, iglesia del Señor, cuando un creyente no es ordenado, corre peligro el mismo de convertirse en un falso hermano. ¿Por qué en un falso hermano? Porque la hipocresía viene sobre de él. Porque las adulaciones mentirosas están en esa persona. Porque es una persona desleal. Es una persona en la que no se puede confiar. De frente a frente se presenta de una manera, pero por la espaldita se presenta de otra. Eso se llama en la Biblia falsos hermanos. Falsos hermanos. Vayamos a algo más que dice de esto en Gálatas, capítulo 2, verso 3 al verso 5. Y entonces, sabiendo también un poco el contexto de lo que fue la iglesia, la situación en Galacia, entonces dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque los hermanos en Galacia estaban mezclando la ley con la gracia y entonces estaban obligando aún a los que no eran hebreos, judíos, porque esta es una marca, una seña de los hebreos, los estaban obligando que tenían que circuncidarse. Pero dice, no, yo fui con Tito y aún Tito siendo griego y con todo y eso, no se le obligó a circuncidarse, pero ahora entonces quieren algunos obligar a otros a circuncidarse. Y dice, y esto a pesar, verso número 4,
Y esto a pesar de los falsos hermanos. Qué terrible, qué duro esto, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios hay que predicarla. Y hay que predicarla como está ahí. Entonces dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas. O sea, no se dejaban ver, no ponían la cara que era. Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, para señalarlos de que no cumplían la ley mosaica, estaría diciendo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Mire, a los falsos hermanos, a los que andan desordenadamente, no nos les sometemos. En el nombre de Jesús lo dijo, no nos les sometemos. No, mis hermanos, no. Porque la iglesia antes tenemos es que cualquier cosita que está así un poquito medio, meterla en camino. Cualquier cosita que se quiere torcer, hay que enderezarla en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Pero no podemos asociarnos ni confabularnos con hermanos que quieren hacer desorden en la fe, en la práctica de la cristiandad, en el quebrantamiento, la violación a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Por eso el apóstol usa de esa autoridad para hablar en manera o a manera de orden, como os ordenamos. Y eso lo repite. Entonces, dice, no accedimos ni por un momento a someternos. ¿Por qué? Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Si nosotros, como siervos del Señor y potestados en la autoridad que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo, nos sometemos a cualquier hermano o hermana desordenada. Mire, mis amados hermanos, la iglesia, o mejor, la congregación, no va a ir bien, porque la iglesia siempre va a ir bien. La congregación no va a ir bien. Así es de que es un llamado a que todos estemos en el orden debido y reconociendo, como esto lo podemos enlazar con la primera carta, otra vez el capítulo 5 y el verso número 1, al verso número, capítulo 5, verso 14, 12 al 14, 5, 12 al 14. Ahí lo podemos enlazar para articular la comprensión de lo que está diciendo la palabra de Dios aquí también a los Gálatas. Así es que en esto es mejor que nos pongamos donde Dios quiere que vayamos. Y vamos a terminar aquí entonces, aleluya, y dice el apóstol, todo esto es para que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. Entonces no es solo la doctrina, no es solo la unicidad, no es solo la doctrina de la santidad, no es solo la doctrina de la sanidad, del Espíritu Santo, de la gracia, de la reconciliación. No, no solo es ese cuerpo de doctrinas, es también la vida cristiana. Porque puedes saberte todas las doctrinas al derecho y al revés y aludir que tienes muchos años en la vida cristiana y tener fotos con todos los grandes hombres de Dios y lo que quieras, y este fue mi pastor y aquel fue mi pastor y aquello y lo otro. Que esos pastoreos se te vean y se nos vean a cada uno de nosotros ese pastoreo, aleluya, de esos grandes siervos de Dios que aún todavía están parados en la brecha, firmes, dando ejemplo a la iglesia de obediencia a todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. O otros han partido, mayor honor haremos a ellos porque ya partieron. Y siempre hay que recordar a nuestros pastores en ese ejemplo de fe y de buenas obras que dieron para todos nosotros. Terminemos el capítulo 3 para terminar entonces
esta segunda carta y dice el verso 16 al 18, que es lo que nos falta. Es ya la conclusión, la bendición y la autenticación de la iglesia y también de la autoridad apostólica sobre la iglesia. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Para decir también que los que andan desordenadamente nos quitan la paz. Nos quitan la paz. Entonces dice el apóstol, haya paz en toda manera. Y una de las maneras en las que hay paz es que los hermanos que no se alinean al orden de la cristiandad, al orden de la vida cristiana, se pongan alineaditos, no solo de apariencia, sino de corazón. Sigue diciendo, el Señor sea con todos vosotros. Si hay paz, el Señor estará con nosotros. La salutación es la firma del apóstol aquí. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y esta hermosa palabra final. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así en esta noche terminamos el estudio de estas dos cartas a Tesalónica. Las cartas a los tesalonicenses. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El regalo de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. La dádiva de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así sea. Para decir, estas dos cartas son un regalo hoy también a la iglesia. Amada iglesia de Paraíso, Dios nos regala estas dos cartas en estas semanas que tuvimos para estudiarlas. Nos las regala para que seamos mejores para Él. Oremos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias, oh Dios, gracias por tu palabra. Pero todavía un mayor agradecimiento por todos tus hijos e hijas, amigos y amigas que quieran recibir tu palabra para ponerla por obra. Que toman tu palabra, Señor, no para hacer de ella un sermón más, una enseñanza más, sino para llevarla a la práctica. Poderoso Jesús, ruego que esta palabra que tú me has dado en esta serie de preparando nuestro equipaje, esta palabra se quede metida en el corazón, se arraigue, Señor. Esta palabra redarguya, Jesús, para transformación, para cambio, para práctica de buena vida cristiana. Señor Jesús, queda esta palabra en todos nosotros y ella trabajará, moldeará, perfeccionará nuestras almas para el encuentro contigo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en el transcurso de esta serie de estudio de las cartas a tesalonicenses. Ahora, Jesús, te pido que nos guardes, que nos des buen reposo esta noche. Señor Jesús, que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas, amigos y amigas que están confiando en ti, en tu poder, en tu gracia. En ti, oh Dios, estamos cubiertos bajo tus alas. La cobertura tuya, omnipotente Dios, sea esta noche con nosotros. Y el día de mañana, si nos prestas la vida para ser mejores para ti. En el nombre de Jesús, toda tu iglesia, hermanos y amigos, somos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, amigos y amigas, por favor,
reciban mi abrazo fraternal. Somos hijos de un mismo Padre. Por eso fraternalmente nos saludamos y también nos despedimos de este tiempo de congregación. Dios los bendiga a todos con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucho afecto en Cristo Jesús. Estoy para servirles en todo lo que Dios me permita. Bendiciones para todos ustedes. Buena noche, buen descanso.